Voy a mencionar los nombres de ustedes y por favor me dicen presente o lo escriben en el chat. Diana Esmeralda Álvarez Romero. Reina de la Paz Arevalo Andrade. Carlos Antonio Arevalo Argueta. Erika Yulisa Ávila Bustillo. Nayeli Saraí Campos Ramos. Andrea María Chávez Toyos. Carlos Luis Conde Salvador. Antonio Elías Cruz López. Fernando Tonatiuh Escobar Orellana. Kevin Antonio Espinosa Orellana. Jennifer Marjorie García Canales. Buenas tardes, gracias. Gabriela Lizeth García Hernández. Karen Rebeca García Portillo. Álvaro Ernesto Granillo. Buenas tardes, gracias. Ok, Antonio también ya lo agregué. Permítanme. Milagro de María Guardado Zelaya. Kevin Galvarino Hernández Benavides. Carlos Rafael Hernández Romero. Diego Alejandro Herrera Navarro. Presente, licenciada. Gracias. Ileana Beatriz Iraeta Cortés. Carmen Noemí Márquez Lara. Elena Francisca Meléndez Alfaro. Génesis Mariela Montoya Romero. Perfecto. Marta Emily Morejón Bracamonte. Ok. Mario Bet Nieto Merino. Noé Pompilio Parada Medrano. Edwin Enrique Pineda Chavarría. Buenas tardes, gracias. Jocelyn Gabriela Ramírez Orellana. César Mauricio Ramos Hernández. Buenas tardes, gracias. Flor de María Rivera Amaya. Ok. Reina Elizabeth Rivera Reyes. Gracias. David Santiago Rivera Vázquez. Buenas tardes, gracias. Carlos Giovanni. Me pido permiso. Sandra Saraí Sánchez Escobar. Ok. Aleida Marcela Sandoval Ayala. Gracias. Madison Yesil Sandoval Medina. Keren Abigail Mansor Chávez. Tarcisio Antonio Urrutia Villalobos. Y José Manuel Velázquez Chica. Ok, ¿alguien más que haga falta en la asistencia de este día? Vamos a ver, José Manuel ya lo agregué.
Bien, creo que ahora sí, ya no hace falta nadie más. Solo si me permite un segundo mientras les comparto la pantalla. Mientras lo hago, también les quería comentar que la clase de hoy va a ser un poco más corta, porque así vamos a compensar la ponencia que vamos a tener el día de mañana, que va a durar 40 minutos. Respecto a eso, pues les quería explicar que la ponencia se debe a que la licenciada González ha presentado, bueno, presentó esas dos demandas de inconstitucionalidad respecto del trabajo a domicilio y respecto del trabajo doméstico, que esos son temas que vamos a ver este día, porque vamos a ver el trabajo sujeto a regímenes especiales, como por ejemplo el trabajo a domicilio, como se los había mencionado, el trabajo doméstico, los aprendices, y vamos a ver todo lo que comprende estos regímenes especiales del trabajo y cómo se van a regular con nuestro código de trabajo. Entonces, precisamente debido a estas dos inconstitucionalidades, ella tiene bastante preparación en el área laboral, sobre todo en la capacitación, porque ella trabaja, es coordinadora del área de la parte laboral y de género del Consejo Nacional de la Judicatura, al menos de aquí de Oriente. En este caso, ella nos va a hablar un poco sobre estas sentencias y también sobre estos regímenes especiales. Por lo cual, ahorita solo vamos a hacer como una forma introductoria al tema. Vamos a hablar un poco de eso, de las, los artículos que regulan esta parte de los regímenes especiales del trabajo. Y también recuerden que esta semana vamos a tener la clase de retroalimentación, que sería el día jueves de 7 a 8:40, para poder pasar a la siguiente semana, que ya es de parciales. Como se los había anunciado, se los mandé al grupo, los parciales, este cómputo van a ser virtuales. Todo esto por la encuesta que ustedes respondieron, en la cual en su gran mayoría las respuestas fueron positivas al hecho de hacer los parciales de forma virtual. Pero también ya se les está anunciando, ya podemos decirles también que los parciales del tercer cómputo van a ser presenciales. De eso ya no tenemos duda. Se permitió esta vez porque se les hizo la encuesta a ustedes y sobre todo por el, la cantidad de casos que hay en este momento por este repunte de contagios de COVID. Entonces, ese es el acuerdo al que se llegó. Se lo hago saber para que ya vayan estudiando, vayan repasando los temas que ya estuvimos viendo, y vamos a tener esta retroalimentación el día jueves. Y el parcial sería obviamente la próxima semana. De la fecha les voy a anunciar porque seguramente sería el día lunes. Y les voy a anunciar también el tiempo que van a tener, la modalidad, es decir, cuántas preguntas van a hacer, si van a hacer casos, aunque no creo, realmente con ustedes creo que va a ser todo más teórico respecto del desarrollo del parcial. Entonces yo les puedo explicar todo eso ya cuando finalicemos la semana, e igual las indicaciones ustedes las van a tener a partir del día sábado, que les publico ya el contenido. Todo eso respecto al parcial y la retroalimentación del jueves. Respecto de la ponencia del día de mañana, pues espero que todos puedan asistir, sobre todo porque parte de esa ponencia es la actividad que vamos a realizar esta semana, que es un foro en el cual ustedes deben explicar un aporte importante respecto de esa ponencia. Así que espero que todos puedan asistir. Como les mencioné, es de 1 a 1:40 de la tarde. Así que si no hay preguntas respecto a eso, respecto a esa actividad que vamos a hacer, y permítanme, dice el parcial, se realizará algún trabajo. No, al menos con ustedes no, va a ser un examen normal. Así que no habría ningún problema con eso. Va a ser un examen normal de preguntas que yo le voy a realizar y ustedes van a responder, van a ser respuestas abiertas. Es decir, ustedes van a contestar eh, de forma libre, no va a ser de opción múltiple ni nada de eso, va a ser un examen normal. Y bueno, con la otra materia que estoy llevando con ustedes, con familia, pues ya saben que van a ser las exposiciones y eso va a ser el parcial. Así que no va a haber examen, así como les estoy explicando ahorita en Derecho Individual y Colectivo de Trabajo. Solo para que no exista confusión con aquellas personas que estoy llevando también esa materia, ese va a ser el parcial, la exposición. Pero en esta materia va a ser un examen y yo les voy a explicar cuándo va a estar disponible y cuántas preguntas va a tener el examen, si van a necesitar el código o no, etcétera. Yo les voy a hacer la explicación de todo eso cuando cuando ya esté listo todo ya en la plataforma para que ustedes ya lo sepan.
Mañana tienen clase de otra materia. Y todos tienen esa clase mañana. ¿Alguien me puede confirmar si los demás también tienen clase a esa hora mañana? Sí la tenemos mañana. Lo que pasa es que el licenciado le había puesto para el horario de hoy, pero como cuando inscribimos materia, derecho individual está a esta hora y la de él está los martes de 12:40 a 2:20. Es con el licenciado Portillo. Ah, ok. Bueno, entonces voy a hablar con la licenciada para ver si lo podemos modificar. Pero tendría que verificar con, bueno, a menos que lo hagan, pero es que no creo que puede en la mañana. ¿Qué día tienen ustedes libre para poder hacer la sesión con ella? Lick, pero si ella se comprometió y ya hizo el espacio, sería mejor que se comunicara con el Lick Portillo. Porque yo considero Pero eso, ¿verdad? Porque ella pues está haciendo el espacio para hacer su ponencia y pues es más fácil que él mueva el horario. sí, realmente no creo que lo mueva porque como es una cuestión ya de que ustedes inscribieron la materia en ese horario, pues ahí es cuestión mía respetar el horario de él. Sin embargo, yo la programé teniendo en consideración el tiempo de la licenciada. Pero en este caso, si ustedes me dicen jueves y viernes, pues creería que tal vez la podemos hacer el viernes, porque el jueves yo no tengo clase desde las 7 hasta las 2:30 de la tarde. Entonces, posiblemente podría después de eso o podría ser el viernes, termino de dar clase a las 8:40, tal vez posiblemente, bueno, posiblemente si yo le planteo a ella esa situación, tal vez ese día se pueda al mediodía, o sea, de 1 a 1:40. Voy a hablar con ella hoy por la tarde y le voy a hacer saber si se va a poder el jueves de 2:30 tal vez a 3, más o menos algo así sería, o si sería el viernes. Les hubiera agradecido que me hubieran avisado un poquito antes, pero igual, vamos a ver qué se puede hacer, qué modificación podemos lograr y si ella tiene tiempo, si no, pues no sé, ya vamos a ver cómo resolvemos eso. Pero igual, les agradezco mucho porque me han mencionado esa parte. Vamos a avanzar entonces con el tema del día de hoy, pensando también en que si ella no puede dar la ponencia debido a su horario, pues de una vez vamos a agotar el tema este día. Y bueno, estábamos mencionando entonces que vamos a hablar sobre el régimen, todo aquel, perdón, el trabajo sujeto a régimen especial. En este caso, vamos a ver por qué es tan importante conocer los tipos de contratación que existen, porque no todas las contrataciones son iguales. Ya habíamos hablado de que tenemos como dos grandes grupos, que son el derecho individual y el derecho colectivo. Sin embargo, ya también hemos tocado este tema que va a depender mucho de las funciones que va a realizar la persona, del tipo de contratación que se tenga y también, ahora sí, vamos a atender a las funciones que va a realizar la persona y también a quién va a ser la persona que va a realizar dichas funciones. Recuerdo que también había una clase que nos mencionaba César, que nos decía de que también están las personas que son trabajadores informales, es decir, personas que, por ejemplo, son taxistas, que venden comida, personas que tienen, que no están bajo las órdenes de alguien más, que, por ejemplo, realizan trabajos a domicilio, que ese es un tema que vamos a ver el día de hoy, de fontanería, de electricidad, que son trabajos eventuales, pero que los realiza una sola persona. Y como se los menciono, no se trata de que trabaja bajo las órdenes de una empresa. Puede llegar a ser así, pero normalmente este tipo de regímenes aplica para aquellas personas que realizan sus funciones por sí mismas. Como se los menciono, el ejemplo podría ser en el caso de una persona que sea electricista, una persona que sea fontanero, una persona que se dedique, por ejemplo, a hacer alguna reparación dentro de una casa, dentro de un edificio, pero que son de manera eventual, que se dedican a estas funciones, pero que este tipo de trabajos lo realizan por sí mismos, no trabajan para una empresa, no trabajan para alguien más. Entonces, vamos a ver este tipo de contrataciones. También tenemos el ejemplo del trabajo doméstico.
de las personas que se dedican a realizar estas funciones dentro del hogar. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, normalmente se da el caso que se dedican a lavar, a planchar, a realizar la limpieza de una casa. Todo este trabajo que nosotros conocemos como servicio doméstico o simplemente como trabajo doméstico, también está regulado por el Código de Trabajo. Había otra clase también en la que mencionábamos el trabajo de las personas que son aprendices o este tiempo que nosotros tenemos para realizar la contratación de una persona que está a prueba. No vamos a confundir acá porque una cosa es estar a prueba, es decir, tomar un tiempo en específico para realizar, para poder decidir si esta persona se va a quedar con este trabajo de forma indefinida o no. Y otra cosa es la contratación para una persona como aprendiz, porque eso es distinta, las figuras son completamente diferentes. Pero sobre todo eso vamos a hablar en esta clase. Entonces, vamos a hablar primero sobre el trabajo de los aprendices. Como yo se los había mencionado, no vamos a confundir estas dos figuras que yo les estaba diciendo, que es un contrato de aprendizaje o el contrato de un aprendiz. En este caso, vamos a entender que es un convenio escrito, o sea, es un contrato como el contrato individual o como el contrato colectivo de trabajo. Pero en este caso lo que nos interesa, la característica especial, en este caso es la persona y la forma en que se están realizando las funciones de esta persona. Puede ser en virtud de una persona natural o jurídica que se obliga por sí o por tercero a enseñar a otra persona la práctica, preparación, técnica de un oficio, arte u ocupación y a pagarle una retribución equitativa previa aprobación del Director General de Trabajo e inscripción del Departamento de Relaciones Laborales, todo eso en el artículo 61 del Código de Trabajo. Si ustedes se fijan acá, tenemos una particularidad muy importante, que aquí se trata sobre la enseñanza, sobre hacerles saber cuáles son este arte, este oficio, esta práctica, esta ocupación a una persona, pero también se le va a pagar una retribución. Y nos menciona aquí la palabra equitativa, porque recuerden que si se supone que una persona va a realizar una función es porque sabe hacerla y por saber hacerla es que va a tener una retribución por eso. Pero en este caso, la enseñanza también va incluida dentro de la retribución, por lo cual va a ser equitativa, en el sentido en que va a ser como algo recíproco. Yo te enseño, pero también te voy a dar una retribución, pero que va a ser un poco menor a la que recibiría una persona que ya sepa hacer estas funciones. ¿Por qué? Porque lo que se busca es que esta persona que es contratada como aprendiz no solo se le transmita todo este conocimiento de cómo realizar este trabajo, sino también que pueda tener una retribución. Porque si no, entonces no estaríamos bajo todas las cualidades de este tipo de contrato, sino ¿para qué estableceríamos un contrato de trabajo si no se le va a pagar? Si únicamente se trata de enseñarle a una persona un oficio. Es como si nosotros fuéramos a un lugar donde, a una carpintería, y de pronto la persona que está encargada ahí nos está enseñando cómo hacer los cortes, cómo lijar, cómo eh, pintar las piezas y todos los muebles y todo eso, pero obviamente no sería un contrato de aprendizaje o un trabajo de aprendiz, porque la particularidad acá es que también hay, además de que hay un contrato, se establece una retribución que sea equitativa al trabajo que se realice. Es decir, conforme vaya aprendiendo la persona, puede irse modificando esta retribución que va recibiendo. Esta es la visión que se tiene dentro del Código de Trabajo de este tipo de contratos. Ahora bien, ¿cuáles son las obligaciones que tienen los patronos para con los aprendices? Porque al fin y al cabo, quienes se obligan, sobre todo en este tipo de contrataciones, son los patronos, no solo a enseñar, sino a establecer esta retribución equitativa dentro de este contrato. Y entre estas funciones está precisamente este pago estipulado en el contrato ya respectivo, proporcionar enseñanza, adiestramiento en todas las tareas o fases del oficio, arte u ocupación,
pagarles o suministrarles las prestaciones económicas y sociales a quienes tuvieran el derecho conforme al Código de Trabajo y los contratos y reglamentos internos. Esto va a depender mucho de dónde se va a dar esa contratación, porque este tipo de contrataciones para aprendices no solo es para los trabajos informales o para trabajos o centros de trabajo que son pequeños. También las grandes empresas hacen este tipo de contrataciones, porque lo que les interesa a ellos es tener personas que puedan ir aprendiendo cierto oficio o ciertas funciones en específico, como lo realizan ella en la empresa, pero que también posteriormente estas personas, cuando ya manejen la forma en cómo se realizan las funciones, pueden ser contratadas de forma normal, es decir, un contrato individual de trabajo. Entonces, esta es como una forma previa de contratación antes de realizar una contratación individual de trabajo. Esta es la finalidad que pueden llegar a tener este tipo de contratos, pero lo importante acá es que se justifica el hecho de que la retribución que se tiene en este tipo de funciones no es exactamente igual o no va a ser igual que la de los contratos individuales de trabajo, es decir, las demás personas que ya realizan esta función, porque el hecho de enseñarle cómo hacer cierto arte, cierto oficio, cierta ocupación, implica tiempo de tener la producción de ese arte, de ese oficio, para poder enseñarle a una persona cómo hacerlo y que esa persona pueda dominarlo y posteriormente ser contratado. Y esto va a depender también del reglamento interno de este centro de trabajo, de esta empresa o de este lugar donde va a trabajar esta persona. Además, como son aprendices, como se les va a enseñar todo este oficio, arte u ocupación, se les deben proporcionar los materiales, las herramientas y los útiles necesarios para que realicen este trabajo. No solamente implica el hecho de que se les va a pedir a ellos que lleguen al centro de trabajo y que se les va a enseñar. También, como ya lo habíamos hablado, dentro de los contratos individuales de trabajo, se menciona el hecho de que el patrono debe proporcionar todas las herramientas necesarias para que se pueda dar este trabajo, para que las personas puedan realizar sus labores con total normalidad. Entonces, esta misma dinámica nosotros la vemos replicada en este tipo de contratación. También guardarles la debida consideración, absteniéndose de maltratarlos de obra o de palabra. Todo esto lo establece el Código de Trabajo porque se entiende que al momento de estar aprendiendo, pues se pueden cometer errores o se puede tardar un poco más el hecho de estarle enseñando a alguien a hacer alguna función en específico. Entonces, por eso se coloca de manera expresa que es una obligación del patrono tener la consideración necesaria para poder enseñarle a esta persona ese arte u oficio, y que no puedan ser maltratados por el hecho de que pueden tardar más en aprender, en realizar mal algún proceso, realizar mal alguna parte del oficio, etcétera. Y todas las demás consideraciones que puede llegar a ser el Código de Trabajo y otras leyes en el respectivo contrato que se les imponga. El Código de Trabajo en algunas ocasiones trata de ser lo suficientemente abierto, de poder establecer otras cláusulas o poder establecer otras situaciones que se pueden colocar dentro de los contratos de trabajo, debido a lo mismo que ya hemos estado hablando, de que las funciones pueden ser tan variadas y los reglamentos internos de los lugares, las funciones que se van a realizar, son tan diversas que no se puede establecer en un solo sentido. Entonces, por eso el mismo artículo 62 establece que va a depender de otras leyes, dependiendo de la función que realicen, y también del contrato y las consideraciones que se tomen dentro de este contrato para las personas que son aprendices. Ahora bien, así como los patronos tienen ciertas funciones que deben realizar, también los aprendices tienen también tienen obligaciones que cumplir. En este caso, tenemos que deben respetar al patrono, su cónyuge, descendientes, representantes y observar buena conducta en el trabajo o en el desempeño de sus funciones. En este caso, debemos tomar en consideración el hecho de que
se trata de que así como se le va a tener algún tipo de paciencia a esta persona que está aprendiendo, pero también lo que se busca es que esta persona pueda respetar tanto el lugar de trabajo como las funciones y las personas bajo las órdenes, perdón, de quienes va a trabajar. Entonces, por eso es que en el caso se menciona que debe ser respetuoso con las personas que están ahí en ese centro de trabajo y que la conducta debe ser positiva, debe ser buena. También tenemos obedecer las órdenes e instrucciones que recibe del patrón y de sus representantes en lo relativo al desempeño de las funciones que va a realizar. Entonces, aquí ya nos establece que parte de estas funciones que realiza no es solamente el hecho de que se le va a proporcionar una paga, se le va a proporcionar el aprendizaje, se le va a proporcionar las herramientas necesarias, sino también debe realizar debe haber algún tipo de beneficio o más bien de compromiso respecto de la persona, no solo para beneficiarse a sí misma, sino también poder respetar a las personas que lo han contratado. También tenemos observar la necesaria aplicación en el desempeño del trabajo, asistir a las clases de instrucción técnica y observar la aplicación necesaria. En este caso, el contrato de aprendizaje lo que busca es que sea lo más efectivo que se pueda, en el sentido de que no solo porque se le está dando todo a esa persona que va a ser el aprendiz, entonces se va a buscar desaprovecharlo o solamente verse beneficiada a esta persona, así como se los estaba diciendo. Y también todas las demás que el Código de Trabajo y el respectivo contrato le imponen. Tal cual, como se nos mencionaba en el artículo anterior, también el Código de Trabajo prevé que el aprendiz pueda especificar algunas condiciones especiales. Por ejemplo, en el caso de que se le pueda respetar el tiempo por si él quiere estudiar, también se le puede respetar eso dentro del horario, si tiene alguna condición especial médica o algún tipo de situación que sea necesario considerarla, pues aquí también se debe considerar. Todo esto en virtud de que lo que se busca, como lo vimos en la lámina anterior, era evitar que puedan ser maltratados, pero también evitar algún tipo de explotación por parte de la persona que va a ser el patrono o patrona. Luego, vemos que tenemos el trabajo a domicilio, que ese era, como les mencionaba anteriormente, uno de los temas que íbamos a hablar en la ponencia. Y este trabajo a domicilio, según el artículo 71 del Código de Trabajo, nos lo define como las personas que elaboran artículos en su hogar u otro sitio elegido libremente por ellos, sin vigilancia o dirección inmediata del patrono o del representante de este, siempre que el patrono suministre la materia prima en todo o en parte. Esto es lo que nosotros llamamos trabajos a domicilio. En este caso se trata de que, por ejemplo, un trabajo a domicilio podría ser un taller. A usted no es que le van a dar la materia prima de las herramientas, sino que lo que usted necesita para poder realizar un trabajo es precisamente un carro que tiene algún desperfecto mecánico y se lo llevan a usted para que usted lo pueda arreglar, o simplemente usted le llama al mecánico, el mecánico llega al lugar y le realiza el trabajo. También hay otro tipo de trabajo a domicilio en el cual sí se puede tratar de una empresa, pero que debido a la naturaleza de estas funciones pueden realizar el trabajo en su casa. Por ejemplo, hay personas que realizan cuestiones como artesanales de cualquier tipo, perdón, que se les da la materia prima y lo que se busca es, por ejemplo, que realicen algún adorno o que puedan manufacturar algún tipo de vestuario que sea típico, algo en específico. Pero se le dice, mire, necesito tantas piezas, tanta mercancía para tal fecha y usted me la va a llevar a tal lugar en tal fecha. Entonces, esta persona que ha sido contratada puede realizar estas funciones donde quiera, puede ser en su casa, en la casa de su esposa, donde quiera realizarlo.
Y esta es la peculiaridad que tiene el trabajo a domicilio, que estas funciones van a ser el lugar donde se van a realizar, van a ser elegidas por la persona que está contratada para ello. No necesita la vigilancia o la dirección de forma inmediata del patrono. Obviamente se puede tener directrices por parte de él, pero no es necesario que esté todo el tiempo vigilando dónde está o qué está haciendo. Lo que importa acá es que pueda realizar esta obra o que pueda realizar la elaboración de estos artículos, de este producto, de forma libre, es decir, que pueda ir a cierto lugar a poder hacerlos, pero que a la vez se le tiene que dar esta materia prima para que la pueda realizar. Porque, como eso les he mencionado, se tiene que dar estas herramientas necesarias para poder realizar el trabajo. Ahora bien, ¿los trabajadores a domicilios están protegidos por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social? La respuesta a esto es sí. Es una forma diferente de contratación, pero sí están protegidos por el Ministerio de Trabajo. También el Código de Trabajo ya lo regula. Ya tenemos el artículo 72 que nos dice que todo patrono que utilice los servicios de trabajadores a domicilio deben inscribirse en el registro que lleva la Dirección General de la Inspección del Trabajo. Así también llevará un libro autorizado por dicha dirección en el cual contendrá los nombres y apellidos de sus trabajadores, el lugar donde viven, la cantidad y naturaleza de la obra u obras enmendadas, la cantidad, calidad, precios de las materias primas que han sido suministradas, fecha de entrega de la materia prima al trabajador y la fecha en que deben ser entregados los artículos o el trabajo elaborado. Y también el monto del salario que va a percibir. Obviamente, para esto se puede dar una cantidad del salario al principio de la obra, además de la materia prima, y lo complementario al final. Yo lo que he visto es que la mayoría de veces todo se entrega al final de realizada la obra y que lo que se entrega al principio es la materia prima, pero puede ser de ambas maneras. Así que en este caso, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social tiene un papel bastante importante en este tipo de contratación, porque lo que ellos tratan de verificar, perdón, es si se le ha dado la materia prima necesaria a esta persona para que pueda realizar este producto, este artículo o la obra que se le ha encomendado, y también verificar el lugar o la forma en que va a realizar, o las condiciones más bien, en que va a realizar este artículo, este producto, etcétera. Porque también los patronos, en este caso, deben justificar este tipo de contrataciones. En el caso de que una empresa diga, es que tenemos contratadas a estas personas como trabajadores a domicilios, entonces ellos deben presentar este tipo de contrato, que básicamente es como un contrato individual de trabajo, pero simplemente modificando algunas cuestiones, explicando que se trata de un contrato a domicilio, también explicando todo esto que ya estuvimos hablando, de cuándo se va a entregar la materia prima, cuánto se esperan que los artículos estén listos, productos, etcétera, estén listos, en qué lugar va a realizar los productos o la obra encomendada y también el salario que va a recibir. Todo esto debe estar reflejado dentro del contrato individual de trabajo. En este caso lo hemos llamado contrato de trabajadores a domicilio porque se les cambian estas particularidades. ¿Por qué nos interesa saber dónde vive esta persona, o sea, la dirección de esta persona que va a realizar ese trabajo a domicilio? Nos interesa porque entonces una de las funciones que tiene el Ministerio de Trabajo y Previsión Social es realizar inspecciones a los centros de trabajo. Pero para poder realizar, porque también estas personas están trabajando para una empresa, por ejemplo, entonces también pueden realizar una inspección
a estos lugares donde viven estos trabajadores a domicilio para verificar si realmente existe este contrato, o sea, este trabajo a domicilio, porque también pueden haber empresas que estén justificando ciertos gastos con este tipo de contratos y realmente no sea así, o sea, no tengan trabajadores a domicilio. Para evitar esto, por eso es que se lleva dentro de un libro especial autorizado por esta Dirección General de Inspección del Trabajo para poder verificar esta situación. Luego tenemos el trabajo doméstico. En este caso, respecto del trabajo doméstico, decimos que son las personas que se dedican de forma habitual y continua a las labores propias del hogar u otro sitio de residencia o habitación de forma particular, pero que dicho trabajo no se considera como un negocio de empleador. En este caso, ya lo estuvimos hablando un poco hace un ratito y decíamos que el trabajo doméstico se trata, ya lo tenemos muy identificado, considero que ustedes ya también lo tienen bastante claro, respecto de las personas que se dedican a este tipo de trabajo en donde lavan, planchan, em, donde se dedican a barrer, trapear, lavar la ropa, hacer la comida de la casa, pero que estas son las funciones que ellos realizan. En este caso, antes no se consideraba como trabajo doméstico, se consideraba como, bueno, como venimos de una época en la que los esclavos, los siervos eran bastante comunes en aquella época, entonces se consideraba como que esas personas eran como sirvientes. De ahí viene la palabra sirvienta y que de hecho es de carácter despectivo. Ahora se considera que no se le va a llamar sirvientas a las personas que se dedican a este trabajo, sino trabajadoras domésticas, porque esta es la naturaleza de las funciones que realizan. Entonces, en este caso se establece un contrato específicamente sobre este tipo de trabajo donde se especifican cuáles son las funciones que se van a realizar, es decir, que esta persona diga qué días va a llegar a realizar el aseo de la casa, lavar, planchar, etcétera, porque también hay trabajadoras domésticas que se quedan a dormir en el lugar de trabajo, es decir, en la casa de habitación de la familia para la cual está trabajando. Entonces, esto es necesario especificar cuántos días va a trabajar. Es necesario que dentro de este contrato se establezcan días de descanso. También se va a establecer cuáles son las funciones, si va a lavar, si va a planchar, si va a hacer la comida o si se va a dedicar a funciones varias, porque también se puede dar este caso en el cual a veces la necesidad en el momento no sea hacer la comida, sino que lavar, barrer, trapear, etcétera. Entonces debe estar explícitamente en el contrato cuáles son las funciones, cuál es el horario que va a realizar, cuáles son los días de descanso que va a tener, si va a utilizar un uniforme, que esas son otras cuestiones que a veces se pueden llegar a pasar por alto en este tipo de contratos. Y sobre todo el salario. Respecto al trabajo doméstico, se establecía que a estas personas se les pagaba menos del mínimo. Sin embargo, debido a ciertos cambios dentro de la jurisprudencia, se ha establecido cuánto es que se les va a pagar a las personas que se dedican al trabajo doméstico. Respecto a esto, eh, esperaría que podamos hacer esa ponencia de la cual les estaba mencionando para que podamos hablar un poco sobre eso y sobre todo sobre la jurisprudencia, en este caso la demanda de inconstitucionalidad que interpuso la licenciada González respecto a este tema, que es sumamente importante y que yo ya se las dejé ahí en el grupo para que ustedes la pudieran revisar, para que la puedan comenzar a ver. Ahora bien, ya hemos hablado de que la contratación no es solamente de carácter, o sea, de forma escrita, que vamos a tener un contrato en el cual vamos a entregar cierta cantidad de ejemplares, una al trabajador, una al Ministerio de Trabajo, una se lo queda el patrono, etcétera. Sino que la contratación también puede ser verbal. Y esta no es la excepción en el caso del trabajo doméstico, porque se menciona que se puede hacer de forma verbal, pero
si es de esa forma, el empleador está obligado a extender cada 30 días a petición del trabajador una constancia escrita en papel común firmada por el empleador, o sea, por el patrono. Todo eso de conformidad al artículo 76. ¿Cuál es la lógica de que se tenga que extender esta constancia cada 30 días? Pues bueno, la idea es poder justificar estas funciones que se realizan dentro del hogar, porque si va a recibir una remuneración, entonces debe justificar de dónde nace esta idea de poder recibir este dinero. Entonces, por eso es que se debe dar una constancia escrita, siempre y cuando no conste por escrito. Es decir, si no hay un contrato, entonces se debe hacer cada 30 días esta constancia por parte del patrón, que debe ir firmada por él mismo. Entonces, la contratación sí puede ser de forma verbal, pero normalmente ya hay empresas que se dedican a poder ofrecer los trabajos de estas personas que realizan las labores del hogar, es decir, el trabajo doméstico. Hay muchas empresas que lo hacen ver como trabajos de ordenanza. Y miren, me ha tocado ver a muchas personas que realizan este tipo de trabajo, trabajan en lugares públicos, en bancos, trabajan en diversos lugares, pero la contratación de ellos es distinta, porque la figura ellos no la ven como trabajador doméstico o trabajadora doméstica, sino como ordenanza. Básicamente son casi las mismas funciones, pero aquí está la diferencia, que no lo hacen en la casa de habitación de una persona o de una familia, sino que lo hacen dentro de un centro de trabajo, como se les menciono. Puede ser una empresa, un banco, una entidad pública y prestan estos servicios de limpieza nada más. Entonces, por eso es que la contratación en ese caso es distinta. Y veamos. ¿Cuál va a ser el contenido de esta constancia de la cual estábamos hablando, que está en el artículo 76 del Código de Trabajo? Esto lo que debe contener es el nombre y apellidos del trabajador y del empleador para poder individualizar a cada una de las partes dentro de este contrato. El tiempo que el trabajador ha prestado estos servicios, que ya lo habíamos dicho, cada 30 días va a tener que hacer esta constancia. Entonces, en un principio puede ser verbal, pero cada 30 días vamos a establecer que se han realizado estas funciones o estos servicios. El salario que se recibió en el último mes y el lugar y la fecha en que se hizo la constancia. Todo esto para darle seguridad jurídica, legitimidad a esta remuneración que se va a recibir. Y bueno, quienes no se consideran trabajadores del servicio doméstico, aunque se dedican a las mismas labores. Como se los he dicho, esta figura de trabajo doméstico puede asemejarse a otras figuras que no son trabajo doméstico. Por ejemplo, los que laboren en empresas industriales, comerciales, sociales y demás equiparables. Por lo tanto, esos trabajadores sí tendrán derecho a devengar el salario mínimo. Como se los he dicho, en el Código de Trabajo se establecía que las personas que se dediquen al trabajo doméstico no podían recibir el salario mínimo, ganaban menos. Normalmente, imagínense el caso, ahorita ya el salario mínimo está en 365, me parece. Pero hagamos de cuenta que estaba en $300, vamos a ponerlo así. Entonces, estas personas recibían alrededor de $246, más o menos, pero no llegaban a poder ganar el mínimo. ¿Por qué? Bueno, según la lógica del Código de Trabajo, es porque estas labores, requieren un poco menos de esfuerzo y en realidad no es así, pero requieren menos, ¿cómo decirlo? Menos especialidad en la forma en que se realicen. Es decir, en apariencia, barrer, trapear, lavar, cocinar, lo sabemos hacer todos, pero no todos se dedican a realizar estas labores. Entonces, esta era la lógica de la jurisprudencia que se tiene sobre esos casos, en el cual se decía de que realizar estas labores es igual a realizar cualquier otra, por lo cual se necesitaba
que se pudiera ganar, o sea, que se tuviera una remuneración igual porque son condiciones iguales. Pero como se los mencionaba, en este caso se hace la diferenciación. Por ejemplo, si una persona solo hace la limpieza, hace la limpieza, trapea, barre y todo eso dentro de una empresa industrial, comercial, social, un banco, una empresa, una alcaldía, una institución de gobierno, etcétera, entonces se le llama ordenanzas y ellos sí pueden ganar el mínimo. Pero si se realiza esta misma función de hacer limpieza, barrer y trapear dentro de una casa, entonces ahí sí era trabajo doméstico y no podían ganar el mínimo. Entonces, sobre esto vamos a hablar, como les mencionaba, en el momento en que toquemos esta parte de la jurisprudencia. Vamos a hablar un poco sobre eso. ¿Cuáles son estos cambios que se han dado a través de la jurisprudencia respecto del trabajo doméstico? Ahora bien, nosotros no hemos hablado sobre las prestaciones, sobre la indemnización, sobre las prestaciones que tenemos cuando realizamos un trabajo y cómo se hace este cálculo. Sin embargo, y de hecho ya se los puedo ir adelantando, yo hablé con el vicedecano de la facultad y le mencionaba que posiblemente, bueno, es lo más seguro, el próximo cómputo sea necesario que tengamos al menos una o dos clases presenciales. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a hacer el cálculo de las indemnizaciones, ya sea por despido, por renuncia, el cálculo de las vacaciones, el cálculo de las horas extras, de los horarios nocturnos, etcétera. Y esto difícilmente se lo puedo explicar de forma virtual. Para esto, básicamente son ejercicios matemáticos. No lo podemos hacer mediante una computadora. Yo perfectamente les puedo hacer un video nada más explicándoles un ejercicio, pero yo quiero que aprendan. Y para aprender, creo que a veces es necesario explicar una, dos y hasta tres veces diferentes casos para que ustedes vayan entendiendo cuál es la fórmula o cómo se deben calcular. Imagínense cuando se trata de personas que han laborado 5 años, pues entiende que ya se establece un rango en específico. Pero ¿qué pasa cuando esta indemnización es proporcional? Cuando estas prestaciones son de carácter proporcional. ¿Cómo se van a dar estos cálculos? Entonces, yo le mencionaba a él esa preocupación que yo tenía porque no considero que se pueda hacer a través de un video nada más o simplemente explicándoles un ejercicio de forma virtual porque no es igual. Y me decía él que no había ningún problema. Entonces, vamos a irnos organizando sobre cuándo van a poder venir ustedes, si van a ser en un grupo o dos grupos, o sea, lo voy a dividir a ustedes en dos grupos para ver cuándo pueden venir y cuáles son los temas que vamos a ir desarrollando, porque me interesa mucho que ustedes aprendan eso, sobre todo porque después van a ir a procesar laboral y allá ya van a asumir que usted sabe hacer estos cálculos. Entonces, como les digo, ya se los voy adelantando para que ustedes ya lo tengan en consideración. Sobre cuándo y cómo lo vamos a hacer todo eso, ya lo vamos a ir viendo más adelante, pero me interesa que ustedes puedan aprender a hacerlo. Pero regresando al tema, ahora sí, en la parte del servicio doméstico que tienen en el derecho a indemnizar por despido injustificado, en este caso el trabajador doméstico, al igual que el resto de los trabajadores, sí tiene derecho al pago de una indemnización, a pesar de que no gane el mínimo, pero también puede ser indemnizado por despido injustificado. Todo esto siguiendo las reglas del artículo 58 del Código de Trabajo, que consiste en el pago de una cantidad equivalente al salario básico de 30 días por cada año de servicio. Aquí no me voy a detener tanto porque, como se los menciono, sobre cuánto, o sea, cómo se va a dar este pago, este cálculo, lo vamos a ver posteriormente. Esto no es, lo vamos a ver en esta clase, sino más adelante. Y bueno, ¿está obligado el trabajador doméstico a presentar algún tipo de documentación para poder establecerlo dentro del contrato de trabajo? Y en este caso vemos que el empleador, podrá exigirle al trabajador antes de iniciar sus labores o en algún momento que considere necesario
los comprobantes o exámenes que comprueben la buena salud del trabajador, así como también la prestación de una cédula de identidad. Recuerden que el Código de Trabajo es muy viejo, entonces ahí se hablaba de cédula de identidad. Ahora hablamos de documento único de identidad, para cuando el trabajador esté obligado a tenerla por ser mayor de edad. En este caso estamos asegurando dos cosas con esta situación, con esta documentación. Primero, haber contratado a una persona mayor de edad, que esto es sumamente importante. Recuerden que está prohibido poder contratar a personas menores de edad y en caso de que se haga, pues hay muchas restricciones respecto a eso. Y segundo, el hecho de pedir comprobantes o exámenes médicos es precisamente por no poner en riesgo a una persona por las labores que se realizan. Imagínense una persona que por alguna situación tenga problemas de artritis o problemas, no sé, de algún tipo que pueda poner en riesgo su salud por realizar estas funciones dentro del hogar. Entonces, para evitar cualquier tipo de riesgo laboral, de riesgo en el lugar de trabajo, es decir, en la casa de habitación donde está realizando estas funciones, es necesario, o más bien, el patrono le puede pedir todos estos exámenes médicos para poder evitar alguna situación o algún tipo de juicio por estos riesgos profesionales que se pueden dar a futuro. Y bueno, vamos a ver si el trabajador de servicio doméstico está sujeto a un horario de trabajo. Esto es bastante particular porque normalmente no se encuentra sujeto a un horario de trabajo, pero va a gozar de un descanso mínimo de 12 horas diarias y en ellas 10 horas van a ser nocturnas de forma continua y las 2 restantes que pueden ser destinadas para comida, ya sea para desayuno, almuerzo, etcétera. Pero en este caso nos mencionan acá de que no está sujeto a un horario, precisamente por la naturaleza de las funciones que realiza, porque ustedes saben que las labores del hogar son demasiado variadas y son son varias las cuestiones que se tienen que hacer. Entonces, por eso no se establece un horario, que de tal hora a tal hora va a barrer, que de tal hora a tal hora va a hacer tal aseo en una de las habitaciones, etcétera. Lo que sí se puede es establecerlo de esta forma: un día de descanso y 10 horas que son de descanso de forma continua y 2 que son destinadas para la comida. Esto según el Código de Trabajo en el artículo 80. Sin embargo, se pueden establecer de otra forma, porque recuerden que en los contratos va a depender mucho de la voluntad de ambas partes, o sea, el consenso al que se llegue. ¿Qué tal si en este contrato que se establece se puede colocar que las partes han llegado a un acuerdo de que, por ejemplo, va a realizar, va a llegar a hacer la limpieza del hogar, la comida y todo eso solo 3 días a la semana o solo 4 días a la semana? Y los demás, entonces, no lo va a realizar, pero no van a ser pagados. Todo eso tiene mucho que ver con estos acuerdos entre la parte trabajadora y la parte patronal. Y bueno, en el servicio doméstico vemos que tiene derecho a un día de descanso semanal. Eso ya se los había adelantado anteriormente y este día debe ser remunerado. Si vemos que si el trabajador doméstico está obligado a trabajar un día de asueto y si el empleador se lo pide, el trabajador está obligado a prestar sus servicios en día de asueto, pero va a tener derecho a un recargo del 100% de su salario diario por el trabajo realizado en esos días. Es decir, lo que gana normalmente en un día, por ejemplo, pueden ser 8, 10, 12 dólares en un día, solamente para poner el ejemplo. Entonces, si lo trabaja, le van a tener que pagar estos 8, 10 o 12 dólares o lo que sea que gane de forma diaria esta persona. Todo esto porque se trata de un día de asueto. Y eso lo vemos en el artículo 81 del Código de Trabajo. Y respecto de la Guía de Derechos y Obligaciones de los Trabajadores que nos dice el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, en este caso, en este documento nos establece cuáles son aquellas
aquellas formas de contratación que están sujetas a los regímenes especiales, es decir, todo esto que acabamos de ver. Si ustedes quieren buscar más información, lo pueden encontrar acá. Igual, yo normalmente les dejo en los recursos complementarios algunos documentos, algunos videos, perdón, en los que se puede explicar de una manera más extensa, más explícita, algunos términos que son importantes. Lo que me interesa en las clases es poder hablarles de algunos puntos que ustedes, al solo ver el contenido en la plataforma, tal vez no se los puedo aportar, sino que tengo que esperar a la videoconferencia para poder explicarles. Entonces creo que con eso ya agotamos el tema de este día. Como les mencionaba al principio, voy a hablar con la licenciada para ver qué podemos hacer, porque entonces creo que ya quedaría cancelada para mañana la sesión, es decir, la ponencia de 1 a 1:40 y quedaría con ustedes para poder reprogramarlo, posiblemente entre jueves después de las 2:30 o viernes en el transcurso de la mañana. Así que les voy a hacer saber, voy a hablar con ella ahorita para ver qué me dice y yo les voy a hacer saber cómo vamos a quedar con eso. E igual tenemos la sesión de retroalimentación el día jueves de 7 a 8:40. Cualquier duda o pregunta que ustedes tengan, por favor me la hacen saber. No sé si alguien tiene alguna pregunta en este momento, alguna duda que podamos aprovechar para poder hacerlo. Ok, entonces nos vamos a quedar hasta acá. Les agradezco mucho por su puntualidad. Quedo pendiente, como les menciono, de hacerles saber sobre lo de la ponencia. Y cualquier cosa me pueden escribir en WhatsApp o en el foro semanal de consultas. Así que espero que todo esté muy bien. Cuídense mucho. Pasen feliz tarde.